Pues buenas tardes a todas. De nuevo es un placer estar un año más en esta mesa, en como yo la llamo mi pequeña sección dentro de las jornadas. Sí, ya son 10 años, siempre trayendo a algún artista, en principio el contexto de las artes visuales, aunque ahora mismo las fronteras sean muy difusas, para participar en las jornadas y establecer un diálogo con las artes escénicas. Normalmente son artistas que, además de su compromiso, de su activismo feminista, también han tocado el campo de las artes escénicas y son personas pues muy queridas. Esa es otra de las condiciones. Normalmente son personas con las que ha habido una implicación, un conocimiento de su trabajo. Y la verdad es que no podía ser mejor elección para estas 10º jornadas tener a María Bueno, porque María Bueno es una artista y una creadora, una activista, diría también que una pensadora ya, porque el pensamiento no solamente se expresa a través de los textos, que también los tiene en esa labor suya como activista y como también educadora, sino de una manera oral y como transmisora de conocimiento. Y María, os decía, es una persona además muy importante para mí, para nuestra familia, también para Alicia, porque bueno, pues han establecido también unos vínculos que, aparte de todo lo artístico, y aquí estamos hablando de afectividad, de ética, de fragilidad, pues están allí, ¿no? Entonces me emociona verla aquí, entre otras cosas porque no nos vemos, nos hemos encontrado en esta mesa, bueno, 10 minutos antes, ahora que hemos tomado un café, después de la pandemia. Hasta entonces físicamente, claro, nos hemos hablado a través del teléfono y de otros medios, pero es la primera vez que nos reencontramos, e incluso estamos haciendo un experimento, también llevado por las circunstancias, porque hemos preparado a través del correo esta intervención, pero las agendas no nos han permitido tener una conversación de Zoom previa, que me gusta tener antes de esta mesa, y hemos decidido, pues bueno, que sea una conversación que se produzca aquí, ¿no? Efectivamente. Sin preparar, o sea, no me cuentes nada, no me contestes las preguntas, que sea así, ¿no? Así es, vamos a dejarnos fluir. Ya a esta hora de la tarde. Efectivamente, yo soy María Bueno y me siento profundamente agradecida de estar acogida hoy aquí, con todos vosotros, con Susi, así que quedo a tu disposición. Sí, sabéis que en esta mi pequeña sección, que yo llamo, en la que intentamos hacer estas vinculaciones entre artistas del ámbito del arte contemporáneo, con un compromiso feminista, que puedan aportar además ideas nuevas a estos discursos, que además de una manera tan enriquecedora cada año en las jornadas se van ampliando. Si os dais cuenta, a lo largo de estos 10 años hemos tenido pues perspectivas muy diferentes, ¿no? A lo mejor desde un feminismo más clásico, incluso podríamos decir que un feminismo blanco más tradicional, hasta gente que estaba en una intersección con otras maneras de entender el feminismo, pues también desde la racialidad, desde bueno, también incluso tratando aspectos de ruptura de lo hegemónico, muchísimos. Y cuando yo estaba valorando ahora un poco qué aportaciones estaba haciendo traer a María y lo que significa María Bueno, estaba diciendo, es que es increíble que María Bueno cumple casi todos los puntos, ¿no? No se trata de ir marcando, ¿no? Pero quería recordar el momento en el que nos conocimos, que fue un poco más de una década, bueno, sería, no sé, 2012, 2013, sí, ¿no? Justamente una exposición que ella tuvo en Madrid,
en la que utilizaba la idea del ajuar personal para realizar una serie de cuadros, una serie de siempre disciplinas distintas en las que trabajaba, y ahí claro ya estabas sembrando, poniendo sobre la mesa un montón de ideas que ahora son muy comunes, como el tema de la genealogía, como el tema de utilizar materiales de tu memoria e intervenirlos, como el tema de racialización, como el tema de anticapacitismo, como el tema, es que realmente lo tocabas todo, el feminismo, por supuesto, de ecofeminismo, pero claro, era un momento primigenio hasta el punto de que todavía no había estallado el Me Too, estábamos, digamos, a punto de entrar en ese momento clave, ¿no?, para el feminismo, que la cuarta ola de ese 2016-17, y bueno, ese fue ese momento, ¿no? ¿Cómo definías tú esa manera en la que tú entendías el arte? Para quien no conozca el trabajo de María Bueno, ella utiliza materiales que no siempre son materiales físicos, también emocionales, como oralidad, poemas, materiales de tu propia familia. Si quieres vamos a poner ya la primera diapositiva. Sí. Bueno, básicamente retomando palabras de María Pagé, que ha estado hoy aquí conversando, ella hablaba de tres aspectos en torno a su práctica artística, que también es vital, y comentaba acerca de esa práctica a la que ella se remite en cuanto que a danza, y yo podría decir la pintura y el dibujo. Hablaba también de la comunidad, y por comunidad pues me refiero desde mi entorno más cercano, como es mi hija y mi madre, motores también que me ayudan a producir arte, y por supuesto la figura de la mujer. Entonces, a partir de esos tres elementos, que realmente me he visto reconocida en esas palabras de ella esta mañana, pues a partir de esos tres elementos va a ir pivotando a lo largo de casi, pues desde el 2012-2013, todos mis proyectos artísticos. Cuando hablo de comunidad, pues voy a hacer referencia a mi mamá dentro de la genealogía artística, como podrían ser Remedios Varo y Leonora Carrington, desde prácticas artesanales que también me interesan muchísimo en el arte, como podría ser lo textil, y me remito a mi madre que cose, la cocina también. Entonces básicamente la imagen que estamos viendo aquí corresponde a este último proyecto que he realizado en la sede de la compañía Bread and Puppet en Vermont, en Estados Unidos, que básicamente me permite recoger todos esos intereses míos que han venido conmigo o que llevan viniendo conmigo prácticamente desde que trabajo y produzco y vivo. Este último proyecto, es verdad, vamos a dar una pincelada de este proyecto porque luego nos vamos a ir a ese 2013, ¿no? Pero me parecía significativo, y sobre todo para que no se nos olvidara destacarlo, que hayas podido trabajar con esta compañía tan mítica, haciendo una exposición allí, y que incluso pues bueno, haya habido una interacción con tus propios, digamos, bueno, son obras, marionetas, mezcla. También yo que escribí el texto del catálogo, uno de los textos, claro, todo el tema del pan además está muy presente en la obra de María, porque es bastante habitual el que algunas de sus performances también, bueno, performances, exposiciones, la manera de definir su obra realmente es complicada porque se podrían usar distintas etiquetas, pues acaben también con una comida que ofreces, bueno, pues tu madre y tú, ¿no? También sí. Esa, desde el principio, os decía que era muy adelantada, porque algunos conceptos que ahora se ven después de esta década muy habituales, ¿no? El desdibujar la autoría, que aunque se lleve tiempo diciendo se ha tardado y bueno, no es lo habitual. Ellas, claro, esa presentar con su madre, que los poemas que sean de su madre, no siendo, es que mi madre que también hace una obra dentro del sistema y entonces juntaslo, no es ese caso, es mi madre que trabaja conmigo, que está en mi entorno, que cocina,
que me ayuda a bordar, pero que ella también firma, ella también aparece, ella también va y no está aquí, pues bueno, por las circunstancias en las que estabas dando clase y has cogido el tren, era complicado, pero si no tu madre, como en todas tus inauguraciones, las dos de la manita, ¿no? Pues sí, la verdad. Todo lo de la comida, cuéntanos un poco cómo, claro, venía muy a cuento, ¿no? Marionetas y pan, pero en este caso literal. En cuanto vieron tu trabajo debieron de decir, vamos, rápido, ¿no? Pues sí, ya he comentado al inicio cómo, bueno, yo voy viviendo y voy produciendo, y bueno, mi entorno más cercano es el que me liga a mi madre y a mi hija. Y bueno, retomando también acerca de mi madre y de mi historia familiar, yo vengo de personas ligadas al mundo de la labranza, de la tierra. Entonces, bueno, pues donde me he criado, con lo que me he criado, pues de ahí probablemente haya ido tomando un poco distancia, pero también lo voy incluyendo en mi obra. Ni más ni menos. Es verdad que la cocina es un espacio muy especial para mí, porque es donde se desarrollan conversaciones, en este caso junto a mi madre, y bueno, creo que el arte en ese sentido es mágico porque nos permite, igual que nos permite darle vida a objetos, nos permite también recontextualizar ciertas cosas. Mi madre ha vivido toda la vida cuidando a otras personas, perdiéndose su propia vida, y yo creo que desde el arte, no es que pudiésemos encauzar, pero desde el arte podíamos tener otro diálogo diferente a ese quehacer de sostén diario. Además, como evidenciabas, no era tanto, bueno, mi madre está abordando esto y está ayudando, sino que se evidencian muchísimas cuestiones de clase, muchísimas cuestiones de bueno, cómo es ese trabajo, ¿no? Desde las mujeres de la clase trabajadora, ¿no? Que muchas veces pues nuestro propio origen, ¿no? De clase trabajadora queda oculto incluso dentro de los feminismos, porque hay un feminismo pues de élite, ¿no? O ese feminismo de clase alta, como cada uno venimos desde un privilegio, pues yo a lo mejor desde el privilegio, por supuesto, de la blanquitud, desde el privilegio de haber podido estudiar, pero no desde el privilegio de a lo mejor una clase alta, puesto que somos la primera generación que hemos podido estudiar. Hablo del caso de mi familia, pero ver ese pensamiento situado desde dónde estás, sí, desde el privilegio, por ejemplo, de vivir en una ciudad, no de vivir del campo. La ruralidad es otro aspecto que tú has trabajado, ¿no? Yo me di cuenta enseguida del enorme privilegio que era cuando estudiabas el estar ya conocer la ciudad, cuando venían mis compañeros que venían de pueblos pequeños, que se sentían en ese momento muy desubicados, ¿no? Entonces esa cadena tú la marcas muy bien en tu obra, ¿no? No la desvelas. Sí, es cierto, totalmente de acuerdo, Susi. Y por otro lado, a ver, por mi experiencia de creación, de estar en continuo contacto pues con otras mujeres, intercambiando, bueno, mujeres, hombres, etcétera, al final sí que me doy cuenta que la etiqueta, además, que hoy en día estamos obsesionados y que nos encorsetan y que necesitamos más etiquetas para eliminar las etiquetas, para mí personalmente llega un momento en el que las desecho y no las quiero, porque si hay algo que compartimos todas las personas es un sistema que realmente nos aniquila o que no nos permite ser lo que queremos ser y que no nos permite estar como queremos estar. Ojo, dependiendo de dónde te coja en el sistema, en mayor o menor grado. Entonces, bueno, el tema de los privilegios y demás, por supuesto que hay un sistema que está montado como está montado, pero yo cada vez intento utilizar menos esas etiquetas porque no quiero entrar en el señalar, porque al final no se trata de señalar a los culpables y estamos todos en el mismo saco y todos muy, muy tocados por este sistema. Entonces, bueno, a partir de mi práctica artística,
pues simplemente voy haciendo, y en ese tejer, en esa urdimbre, efectivamente eso sale a flote. Sale sin ser obvio, quería decir, es como sí, algo o sin que, forzar, en esos delantales, en esas... Mira, vamos a poner el vídeo, el primer vídeo, creo que es en el minuto 1:40. Es un programa de Metrópolis, el primero, es como cuando yo conocí a María. Es verdad, ahí nos conocimos, tenía que hacerle una entrevista, yo había elegido ese contenido porque me llamaba mucho la atención cómo estaban hechas sus obras, y bueno, pues nuestra primera conversación fue directamente una entrevista. Sí, entonces no habíamos hablado antes. Ahí empieza, a ver si podemos subir, es una pieza pequeñita, es 1 minuto, pero ahí nos conocimos. Yo creo, sí, lo mismo me he equivocado yo, ¿eh? A ver. Ahí, aparte después de aquí, que mira, está Ana Johnson, que es maravillosa, y después pasa así, es muy divertida. Ahí empieza. La exposición se abre con un pequeño cuadrito sobre fondo naranja que dice: me llamo María Bueno, nací un 19 de julio de mucha calor a orillas del mar, cuando mi madre pensaba que unos boqueroncillos le picoteaban el vientre. Algo así como un ajuar surge a su vez no solo de contarme a mí misma quién soy yo, sino de contarle a mi hija quién es su madre, de dónde viene y cuál es la herencia o la historia familiar. Curiosamente, porque estamos haciendo las maletas para salir de manera indefinida del país. Estamos viendo un diario que se despliega en forma concretamente de exposición, donde hay diferentes elementos. Hay personajes importantes, protagonistas en esta exposición. Por un lado, pues está mi abuela, de ella cojo directamente dibujos que le han servido como patrones para hacer su ajuar, y yo me permito intervenirlo y hacerlos míos para construir mi propio ajuar. También interviene de manera activa mi madre, bordando, incluso haciendo crochet en algunas de las obras, y bueno, diría más, dibujando, y esos dibujitos me permito también integrarlo a mi obra. Aparece también mi hija. El padre de mi hija, que aunque no esté con nosotras, pero bueno, también ha formado parte de esta historia, o de este cuento, o de esta narración expositiva. Y bueno, y también aparece la figura del galerista Rafael Pérez, a quien yo le dedico una pequeña obrita, tapándolo en un cuadrito de pequeño formato con una de las prendas a las que yo llamo el ajuar. En el ámbito de la cultura, el artículo 26 señala que la igualdad entre hombres y mujeres tiene que cumplirse. Bueno, me quería poner este documento porque, aparte de ser nuestra primera entrevista, creo que de una manera muy sintética, como habéis podido ver, ya están todas las claves de tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, no solamente es incluir a tu familia, que en este caso, sobre todo esa genealogía femenina de madre, también abuela y tu hija, sino también homenajes a artistas, ¿no? A muchas artistas, muchas de ellas históricas, otras vivas con las que colaboras. Siempre me ha llamado, y dentro de las escénicas tiene varias colaboraciones, también esa necesidad, como no puedo hacer solo mi obra o centrarme en contar mis cosas, sino que me gusta la obra de alguien y además yo me acerco, directamente le pregunto y nos ponemos a colaborar. Sí, efectivamente, hay un trabajo en comunidad, en red, que quizás no sea muy típico dentro de las artes plásticas, probablemente sí dentro de las artes escénicas, pero bueno, yo creo que eso también es un alegato contra los egos y contra el sistema individualista. Entonces, bueno, si hay algo que realmente yo aprecio en los momentos de creación, aparte de juntarnos y tejer, crear,
es también intercambiar qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo, cómo vamos para adelante, cómo sacamos esto, más allá de estar continuamente criticando el sistema y cómo está el sistema. Vamos a hablar de nuestra obra. Entonces, efectivamente, eso sí. ¿Cuántas colaboraciones? Pues si puedes nombrar algunas así para que... Pues mira, Teresa Nieto, ahí aparecía una obra de ukelele también, Sí, también. Entonces, pues ukelele, Teresa Nieto, Carmen la Griega, Sí, muchísimas. ¿qué más te podría comentar? Ahora mismo así Sí, es no... que... Y bueno, luego me interesa muchísimo pues personas que no vienen del mundo del arte, como diría mi madre, por ejemplo, ni soy artista ni pretendo serlo, así que no vaya a crear un currículum conmigo, pero yo me presto a, venga, después del cafelillo nos ponemos, nos juntamos y trabajamos y ya está. Vamos a poner una imagen, mira, nos vamos a ir al final del PowerPoint, en lugar de, hemos puesto las primeras, pero nos vamos a las últimas y vamos a ir como hacia atrás, porque como vamos al 2013, ¿no? Entonces ahora ya podemos ir repasando un poco más. Estas son justamente de la época del ajuar, ¿no? Lo que hemos mostrado, ¿no? O sea, yo hago la exposición, perdona Susana, de algo así como un ajuar, que es el vídeo que hemos puesto. Y a partir de esta exposición veo en un momento dado una obra, una pieza coreográfica de Teresa Nieto, que ya está retirada. Y bueno, surge la oportunidad de podernos encontrar aquí en Madrid, hablamos, ella ve este proyecto y me dice, María, pues a mí me encanta para crear mi pieza, que además fue la última que ella realizó antes de retirarse, el ajuar, que está basada en conversaciones e intercambio entre las dos y además arranca de la exposición, algo así como un ajuar. Entonces, bueno, pues para todo lo que fue el inicio, todos los ensayos y tal, a mí me invitan y yo empiezo a hacer una serie de dibujos, que son estos que se muestran aquí, que luego veremos que coinciden con escenas. Sí, puedes pasar estas, ¿no? Estas de aquí también. Con escenas de la propia, de ese propio trabajo coreográfico, ¿no? Quizá podemos ver ese, aunque es un vídeo que no sé si se ve muy bien, pero bueno, podemos ver del otro vídeo el vídeo de ella para ver cómo realmente a partir de tu obra se crea, digamos, un poco el espacio. En un momento determinado sale... Es verdad que reinterpretado, ¿no? Sí, de hecho me acuerdo que tú estuviste, sí, yo lo vi. Se estrenó en el Teatro de la Abadía.
textil, el bordado, el relevo generacional, como ella ya se siente mayor y está su alter ego que es Sara, la bailadora y bailarina que trabaja con ella. Y bueno, el espacio doméstico también, el espacio íntimo del lavado de pelo, de la cocina incluso, hay escenas, de la cama y el sueño. Es muy interesante cómo has tratado siempre el tema también de la cocina y recurriendo y recuperando a otras pintoras y a otras artistas para las que la cocina era importante, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, entre ellas la surrealista Leonora Carrington y Remedios Varo. Sí, ¿te acuerdas que también ahí escribimos un texto para un librito de cocina que está ahí, a ver si puede salir alguna vez? Que tenemos ahí terminado, de las recetas de cocina que recopilaste. Vamos a volver al PowerPoint. Sí. Y sobre todo también de esa manera, como decía, suave, sutil, pero poniendo sobre la mesa temas importantes. Por ejemplo, se hablaba de esa falta de espacio, ¿no?, que tienen muchas veces las artistas, sean escritoras, sean compositoras o sean pintoras, que hace que terminen trabajando en la cocina, es uno de los tópicos, ¿no?, literarios dentro de las mujeres que escriben en la mesa de la cocina, ¿no?, pero que también las que en los pucheros, ahí Leonora Carrington, ¿no?, y Remedios Varo, cuando se conocen y trabajan en la cocina. Tú has escrito mucho sobre ellas, sí, y has pintado mucho sobre ellas. Traman hasta piezas de teatro, dan soluciones a problemas trascendentales, así que sí, que la cocina para mí es muy muy importante, precisamente porque está esa elección de alimentos, esa parte preparatoria, esa cocción y bueno, y ese disfrute final, que tiene que ver mucho con los procesos no solo vitales, sino también artísticos. Es interesante porque trabajando para ese texto, en el que tú presentabas también de una manera pues bastante primigenia y antes que otra mucha gente, ese trabajo de la cocina, investigando, ¿te acuerdas que llegamos a algunas autoras feministas que estaban creando una nueva genealogía? Lo comentamos, yo creo, ya el año pasado en la charla con Mónica, yo creo que ya lo comenté, en la que no solamente se apuesta por trabajar con la oralidad, en esa recuperación de perfiles de mujeres que al no estar escritas y no estar en el discurso historiográfico tradicional se las excluye, sino que ya la bibliografía o el estudio de las fuentes llevaba a estudiar los libros de cocina. Me refiero no a los libros de cocina, sino a los cuadernos de cocina familiares, y llegaban incluso a las listas de la compra. Y era un análisis fascinante. Si alguien está interesado me puede pedir la referencia, que la tengo en casa, en mi ordenador, para darle las autoras. Son autoras feministas que están trabajando en estos análisis, porque la manera en la que en esos cuadernos de diario de las tareas de cuidados hay mucha información, desde información directa sobre otras cosas que están haciendo hasta las recetas. Y hablábamos en ese texto de cómo la receta de cocina es una performance en toda su excelencia, y ya no te digo estas mujeres como lo escriben, que son casi pócimas y tal, sino la propia receta de cocina, que requiere primero echas, luego haces esto, se hace en directo además, y como a través de ahí muchas mujeres expresan su creatividad, mujeres y hombres, pero concretamente en el campo de la familia de las mujeres. A través de ahí, pues en esas recetas empezaron a estudiar esos libros y estaban llenos de información.
de todo tipo, ¿no? Pues sí, así es. La verdad que no deja de ser, fascinante. Yo volviendo a esa historia de la familia ligada a la tierra, es verdad que bueno, empecé de manera pronta a interesarme por productos de la tierra que habían estado mal vistos, entre comillas, sobre todo durante la posguerra, y de hecho hice un trabajo de recopilación de recetas familiares a partir de reuniendo a mis tías, a mis tíos, por supuesto a mi madre también, porque mis abuelos ya no estaban. Y bueno, pues me encuentro por ejemplo con el garbanzo, con la algarroba, que además la algarroba era básicamente alimentación para los animales, y que las personas, bueno, pues se las tenían que comer a escondidas para no morirse de hambre, ¿no? Entonces, bueno, pues con lo que yo tengo, con lo que yo soy, en vez de disfrazarlo e irme por otros derroteros, pues me pongo a conversar con toda esa serie de elementos, ¿no? Que al final están muy ligados a una determinada clase social. Como además tengo mi hija que es afrodescendiente, y mi idea en cuanto a la educación con ella no es que ella tenga que decantarse o por ser negra o por blanca, sino que es que no le queda más remedio que abrazar las dos culturas. Entonces, bueno, pues empiezo también a interesarme por ciertas prácticas culinarias que además hoy en día están muy en boga en cuanto a la comunidad afrodescendiente, y curiosamente pues es que hay una gran relación en cuanto a, bueno, pues mi familia siempre labró la tierra, pero nunca ha sido propietaria de tierra. Con la parte negra de mi hija pues ocurría un poco lo mismo. Qué elementos de la tierra o culinario no están bien vistos, de qué manera se come, cómo se organiza la gastronomía en la mesa, cuando se sirve, en qué momentos del año se come. Entonces todo eso me interesa, me fascina, pero claro, yo soy artista, yo no soy ni gastrónoma ni antropóloga, pero todo eso confluye dentro del arte para luego yo poderlo trabajar y poderlo mostrar con el mayor de los respetos posible y desde mi propia honestidad y humildad, sin pretensión ninguna. Yo tengo que decir que, claro, conocer a María, claro, ya es una década, ¿no?, conociéndonos, y ya nos conocemos bastante bien, íntimamente, y hemos vivido muchas situaciones de todo tipo, pero quizá en vivo, os diría, en el día a día, lo que más sorprende es que si estás acostumbrada a trabajar con una artista en la que tiene pues muy focalizado, ¿no?, lo que es su trabajo, e incluso algunas extensiones de su trabajo, de modo afectivo o de modo investigación, o compartir momentos íntimos. En María ese círculo, ¿no?, de llamarlo así, lo que se extiende a partir del trabajo, está totalmente mezclado. Entonces, esto que estamos hablando, ¿no?, de, bueno, lo de la comida, pero cómo lo procesamos, no, es que la idea de comer, o la idea de quedar, yo cuando me he quedado en su casa, ¿no?, de repente me metía en esa camita, y es que estaban las sábanas bordadas de ese ajuar mismo del cuadro que yo había grabado, y estaba tu madre que me traía unas galletitas, pero que lo hacía con toda naturalidad, pero también dispuestas en el platito, y si había una conversación, era una conversación en la que su propia forma de hablar la estáis escuchando vosotras, ¿no? También estaba adornada de toda esa, voy a decir, sensibilidad, empatía, también esa autenticidad, esa crítica, esa acidez otras veces, todo mezclado, ¿no? Y claro, me ha costado mucho para una mente quizá más limitada, en el sentido de más concreta como la mía, poder abrazar todo aquello, poderlo disfrutar, porque siempre veía que se me perdían cosas, ¿no? Que en cada acto de vida, cuando me preguntabas por mi madre, cuando me preguntabas por mí, estabas
Todo junto. Todo junto y todo expandiendo a la vez, ¿no? Sí, es verdad que yo soy persona intensa, barroca, donde todo tiene conexión con todo, entonces yo entiendo de la dificultad para la dificultad maravillosa. Seguir mi hilo. Cierto es que al principio yo he hablado de 3 elementos y de esos 3 elementos ¿No te has puedo salido? asegurar que no me salgo, y de hecho a lo largo de todos estos años vamos viendo un proyecto con otro y en realidad serían como capítulos. Hay un elemento en un proyecto que va a ser el punto de arranque del siguiente y así va pasando mi vida, se va haciendo mi vida y se va construyendo también Pasamos a la mi siguiente. obra. Estábamos viendo este enorme proyecto también en el que homenajeas directamente, ¿no?, a Leonora y Remedios, ¿no? Sí, efectivamente, y Que además ahora está tan de moda, pero claro, también Ya. ahora con la exposición, además que tenemos en Madrid. justo estábamos hablando en la cafetería acerca de Ana y de Alicia, que ya estuvieron en su momento en la galería de Rafael Pérez Sí, hay Hernando. unas fotos preciosas que estamos ahí todas. Y ahí retomábamos, bueno, pues esa pieza teatral que ellas hicieron de rabiosa actualidad, El Santo Cuerpo Grasoso, que además la hicieron pues entre amigos para ser representados en el ámbito doméstico, entre ellos donde los hombres se convertían en mujeres, mujeres hombres, o sea que para queer aquello, ¿no? Y para diverso y cóctel molotov aquello, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que algunas veces yo me siento abrumada y me siento cansada, y esto lo hemos comentado, Sí, lo comentamos sufro de mucho. migraña, pero yo creo que es porque Porque no se puede lo voy meter tanto. arrastrando como, bueno, arrastrando, por decirlo de alguna manera, pero en la obra va quedando una traza de todo eso. Probablemente sea también un alegato contra el olvido. Creo que creo arte para no sentirme sola ante este mundo tan desolador. Entonces desde pequeña pues aprendí así y bueno, y asumo que en mi saca va todo eso. Y con todas esas temporalidades, porque también estar con María es, pues bueno, por ejemplo, si ya te conoce y eres su amiga, como tengo la suerte de ser, puedes soñar contigo y hacerte a lo mejor una pieza o un dibujo con un sueño que ha tenido o a partir de un sueño que yo le he contado y que se mete en ella durante bastante tiempo, se entremezcla con todo lo que está trabajando, ¿no? Y ahí salen dibujos y en la comida que tenemos, de repente esa comida también es, bueno, fundamental, cómo todo se organiza, ¿no? Pues sí, es un poco así, para bien o para mal. Para bien, desde luego, para bien, yo creo que... No puedo... Y además, siempre evitarlo. te lo digo, creo que los tiempos están dando razón a tu manera. Creo que también ahí había, pareciendo arcaica, ¿no? Que a lo mejor a principios, en la primera década, podía parecer cierto arcaísmo respecto a lo que se estaba viendo en las artes visuales. Realmente lo que estabas era anticipando, eras visionaria, ¿no? Ahora hay tantas cosas que se están acercando, se están presentando en estas maneras de hacer. Es verdad que la revisión y organización de este material, quiero decir también que luego yo soy muy organizada precisamente porque mi cabeza es un Sí, caos. lo tenía Entonces, bueno, mi clavado. página web está súper al día, o sea, hay en ciertas cosas que soy súper rigurosa porque entonces ya apaga y vámonos, pero sí, Viste esas ciertamente... relaciones y cosas que imagínate, todo este tema de Leonora y Remedios, ahora que está tan de moda y tú tienes tanto trabajo, llegaste a ir, ¿no?, al homenaje también, eso fue en Inglaterra. Sí, estuvimos ¿Te en el invitaron? simposio, bueno, en el nacimiento, en el 100, en el centenario del nacimiento de Leonora, fuimos invitadas mi madre y yo Y se hizo una gran, sí, digamos, a Lancashire, y estuvimos allí en la universidad pues presentando una serie de obras que, bueno, pues que rendía homenaje o... Pasamos la siguiente.
daba un gran abrazo a Leonora, ¿no? Celebrando su cumpleaños. Cierto es que esto no se había hecho expresamente para el simposio, sino que ya lo habíamos hecho. Tú tenías ese trabajo y alucinaron de nuevo y dijeron, previamente. Queremos esta obra, ¿no? Fue un poco también parecido como lo de Bread and Puppets, ¿no? Sí. O sea, esta mujer está trabajando con pan y marionetas desde hace un montón y nos encaja muchísimo y le invitamos. Quería también poner esta faceta de María, hemos hablado de colaborar, de fijarse en personas, artistas, invitarlas, de su círculo cercano, pero también en todo ese trabajo con talleres, con gente con otras capacidades, ¿no? Con el Art Outsider, ¿no? En el que has hecho tantas cosas, además desde la autenticidad y desde el estar, no desde la pose, ¿no? Porque creo que en la relación con lo que se llama el arte otro, el arte outsider, pues a veces hay fronteras o límites que yo creo que no interesan tanto. Tu manera siempre me ha gustado mucho. Pues muchas y aquí gracias. está el trabajo que hiciste en Sierra de Cazalla, ¿era? La Puebla de Cazalla. Puebla de Cazalla. Este trabajo. A ver, la creación artística, cuando yo digo, María, ¿quién eres? Bueno, pues soy María Bueno y soy artista, pero para mí la creación, o sea, ser artista no se resume o se limita solo a la creación, sino que para mí lleva implícito un compromiso, y un compromiso bastante importante para con mis compañeros, compañeras, compañeros dentro del arte, porque entiendo que el arte sirve de herramienta para intentar al menos que este mundo sea un algo mejor. Entonces, cierto es, sin pretenderlo, pues me pongo a maquinar, a hacer mis trabajos colaborativos con grupos, y es verdad que luego, echando la mirada atrás, pues digo, ojo, es que es verdad, he estado con colectivos punteros en España, fuera de España, pero nunca he pretendido hacerme un currículum específicamente de arte outsider o art brut, y de hecho pero hemos estado en congresos, me acuerdo que me invitaste también al congreso de Gandía, de art outsider. Entonces concretamente esas imágenes de vuestra izquierda, hicimos un personaje muy grande que a su vez lleva mini mundo dentro de él, y luego hicimos una representación, bueno, una lectura escénica con las personas con las que trabajamos. A mí me resulta muy interesante iniciar, promover cosas, y curiosamente, aunque no sea, y entiendo que no es lo normal dentro del mundo de la creación, me gusta luego retirarme y que la obra siga su curso en espacio y tiempo, y yo ya alejarme y seguir haciendo mi trayectoria. Entonces, efectivamente, en la Puebla de Cazalla, en esas residencias de arte, pues eso fue lo que ocurrió, lo que hicimos con ese gran personaje. Y luego las imágenes de la instalación. Sí, esta sería la Mónica Chuza, y todos esos personajes que se ven ahí pues forman parte, que luego aparecían en la representación, ¿no? O en la suerte de... No era una representación en sí, ¿no? Era... Sí, es como mundos dentro de otro mundo, y al final es como, wow, María, ¿dónde empieza esto? ¿Dónde termina? O sea... Y bueno, así es como funciona un poco mi cabeza. Y aquí aparece ya esta serie, como tenemos que ir ya un poquito más rápido, en la que ya de repente entras en este blanco y negro, esta serie, estos dibujos. ¿Qué pasó aquí? Porque yo recuerdo ese momento vital tuyo. A ver, pues después de estar muchísimo tiempo trabajando y en contacto con los demás, decido cerrar la puerta de mi casa y meterme dentro y realmente hacer un trabajo de bueno, pues de estar yo conmigo en soledad y bueno, trabajando casi a modo de ritual, ¿no? De levantarme todas las mañanas muy temprano, antes de irme al trabajo. Yo soy profesora paralelamente, y bueno, pues surgen todos estos dibujos. Con la abuela, con tu hija, con sí, tu madre. Muy ligados pues a muy metidas todas, las tres, ¿no? Ahí. Con la naturaleza, surge también en el momento de la pandemia,
donde, bueno, pues nos recluimos en mi casa que está en una aldea. Entonces, bueno, ahí teníamos que convivir, cuando podíamos nos escapábamos sin que nadie nos viera por el campo. Yo recogía ramitas, elementos de la naturaleza y luego me servían para, bueno, para ir trabajando, haciendo esos dibujos y sobre todo hacer un trabajo de ralentización de los tiempos. Después de esa vorágine tan rápida, con esa turbina que además... proyectos, pero habías colaborado con muchísima gente, si vais su web, entonces, fue un momento muy álgido, ¿no? Antes de la pandemia, de actividad sobre todo, ¿no? Y de repente estas series, ¿no?, de dibujos que además son tan trabajados. Porque además me parecía que era, bueno, en el momento no lo pensé, pero dije, para activismo hacer un verdadero ejercicio de ralentización de tiempo, donde yo pueda disfrutar y revisar. Y revisar. Y ahí es donde aparece esta serie que a mí me encanta y que creo que todas tenemos que hacerlo, de Chambao y Desvelos, en el que de repente decides cuáles han sido todas esas cosas de proyectos fallidos, entre comillas, de exposiciones que las tengo montadas y no salen las piezas, de repente cosas que nunca se venden ni tienen lugar, que tengo aquí todos esos retales, todos esos bueno, un poquito muertos vivientes en el estudio, que no queremos mirar, esas carpetas que se quedaban incompletas, los despojos, despojos, aquello que te llaman lo tenemos pero no sale nunca, el rechazado, el dibujo que me gustaba tanto pero es que no le quiere nadie, que viene el comisaria y mira para otro lado, ¿no? Bueno, pues ese proyecto y ese periodo fue de revisión de toda esa... Chambao y Desvelos, ¿por qué ese nombre? Chambao y Desvelos, Málaga, yo vengo de Málaga, tenemos una construcción en la playa hecha con material de desecho, que son los chambaos. Son los chambaos y sirve para protegerte del sol. Entonces, bueno, utilizando esa no arquitectura, esa, bueno, pues arquitectura desechada, pues la utilizo yo como metáfora para poder hacer una revisión de mi obra y poderle dar bueno, una oportunidad, por así decirlo, ¿no? Puesto que yo soy la responsable de toda esa obra. Tus criaturas. Entonces, bueno, pues creo un hilo narrativo y monto esa exposición pues con dibujos, con telas, con cuadros, incluso con esculturas desechadas. Yo no soy de tirar nunca, pero de aprovecharlo todo, como en la cocina. Así que al final hable del arte, hable de la cocina, hable de la maximización de mis recursos en el día a día, voy a estar hablando de lo mismo y remitiéndome a una circunstancias personales y familiares que desde pequeña me han marcado y que utilizo como base de mi trabajo. De la ropa vieja, un poco, el plato de la ropa vieja, a mí me recordaba claro, papá, lo pobre, coger los restos y sobre todo veis con qué naturalidad toca la negritud, toca la racialización, toca la ecología, toca la ruralidad. En este caso, cuando ella ya estaba, bueno, pues alcanzando, no digo la idea de los niveles, no es la palabra adecuada, pero sí ya un nombre se está situando y tal. Sabéis que dentro del mercado es muy importante que las piezas estén bien definidas para que si esa pieza está en el mercado y tiene posibilidades de comercializarse, pues darle todo el aura posible y es de papel tal, con las medidas tal y que esté, digamos, y ella coge y las destruye, las desmonta y la lía para que de repente también diluya al mercado. Y si esa pieza estaba ahí esperando a ver si por fin la compren y sube el precio, pues ya las transforma en otra cosa y vuelves a darle otra vuelta de tuerca y vuelves a decir que a mí no me compran. O si me compran de otra manera, pero no quiero este sistema. Efectivamente. Eso pasó con este Chambao, porque había piezas que eran muy reseñables que fueron desmontadas, destruidas.
quitadas las piernas, los brazos de los muebles, claro, para los que somos así como un poquito de archivismo y de la museografía, de la historia, Dios mío, que está desmontando la mesa tal, no sé cuánto. Sí, de hecho ocurrió en algo así como un ajuar, donde sí, se desmontó. Recibí el ajuar antes de casarme, que por cierto nunca me he casado, pero o sea, si escribí libros, tuve hijos, pero jamás me mucho casé. Mejor. Y lo intervine y así ocurrió en Chambao y Desvelos, pero es que en el siguiente proyecto, Dibujo y Semilla, vuelve a ocurrir lo mismo, y es que en las artes plásticas tenemos un gran problema, que es el stock. Cuanto más si no tienes medio. Entonces, bueno, pues decido yo construir mi propio papel con semillas para plantar, monto mis dibujos, monto las performances, pues una en el Museo Picasso de Málaga, la de otra 2 de mayo, aquí, en el Centro de Arte 2 de Mayo, y bueno, pues recitando de nuevo unos poemas que le digo a mi madre que me ayude a montarlo y que tiene que ver con esos dibujos. Se van troceando, la gente se los lleva, luego los planta. Yo además en mi campito pues me permití hacer mis dibujos y dije, jo, pues qué maravilla para esta tierra, que además pueda ser nutrida con mis dibujos y que esos dibujos sigan su propio curso, ya no como forma de dibujo, pero como forma de nutriente para esos seres que no sé dónde andan, ¿no? O sea, que yo ya no puedo controlar, y eso me interesaba mucho, y de hecho hay un artista que tomo como referente, Otobon Nganga, que es de origen nigeriano, que ella dice: el arte estará allende espacio y tiempo, va a seguir reptando por el suelo, y lo siento mucho, pero no vamos a ser nunca, jamás de atraparlo al 100% por mucho sistema de arte que haya, ¿no? Entonces, bueno, pues retomando la obra de ella y sus palabras, creo esta performance, como decía, con esos dibujos y esa serie a la que yo llamo Dibujo y Semilla. Al lado está esa marioneta con la que empezamos al inicio de Bread and Puppet, que son unas marionetas que al final concentran pues todo esto que vengo diciendo desde el principio, ¿no? Mi pasión por el arte, la comunidad y la mujer en el centro. Y por el presente, tengo que decir, porque, claro, María me ha pedido que no hiciera una cronología, ¿no? Porque una cronología al uso. Luego sí le dije, mira, vamos a coger estos 10 proyectos, vamos a ordenarlos, siempre será desde el presente, siempre será desde la transformación, desde lo fluido. Y ella me dijo, vale, sí, me gusta lo que vamos a hacer, mientras no me embalsames y me encumbres y me subas mucho, digamos, me adornes. Y a cambio, le pareció bien, pero a cambio tú vas a leer unos poemas que te voy a dar. Y entonces ella me ha pedido... Bueno, yo creo que ahora para cerrar vamos a algo que me han mandado, espero hacerlo bien. Seguro que sí. A ver, sobre todo porque he mencionado a mi madre desde el principio. Entonces, bueno, como hay muchos de sus poemas que me han ayudado a crear la obra, vamos a leer una serie de poemas de ella, entre sus de mamá, de tu mamá. Sí. ¿Sí? Así que vamos allá. ¿Tú? ¿Empiezas tú? Empiezo yo. Azul. Yo soñaba con ir a la escuela y hacía mis maestros de barro del río azul, nombre de cielo azul. Así soñaba yo que serían mis maestros. Almas vendidas. Allá, cuando yo era pequeña, se vendían almas, la leche, alimentos a la infancia por dinero, y la juventud fue llevada a los campos como si fuera un matadero, junto a la belleza, por un trozo de pan. Las chiquillas, cuando las cosechas maduraban en tiempos invernales, como aquellos curas que por mis campos asomaron, y las chiquillas, como esclavas, esperamos. Esperanza, oh tierra, tierra, vuelve y levántate de la hierba y del rocío. La noche de tormenta ya ha pasado y la mañana se eleva
sobre la niebla oscura, pero detrás de ella viene la esperanza. Dedos y camas. Este es mi preferido. En cada dedo mi madre tiene una cama. Como no había que comer, mi madre los echaba al puchero. Nos dio de comer, pero no teníamos donde dormir. Nosotras que vamos. Yo hoy siento fuerte, pero con lágrimas que caen a la tierra, como la agua de la Gran Grecia, que van a la noche helada, que se queda con tanta gente, y nosotras que vamos. Abuela buceadora, soy la abuela del demonio, soy muy fea, pero guay, ¿verdad? Susurro bajo el agua, no me ven, pero yo sí. Busco rostros, encuentro basuras. Afuera hay agua, pero yo siento que me ahogo con tanta basura. Aunque yo soy el gran jefe de los demonios, ¿qué me gustan las fiestas? 19 de julio. Nací un 19 de julio de mucha calor, a orillas del mar, mientras mi madre pensaba que unos boqueroncillos le picoteaban el vientre. Vamos. Conjuro. Pincha, 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 empuja la bruja, ja, ja, ja. Pincha papa, pincha mama, pincha hija, ja, ja, ja. Todo pincha, nada duele. Todo pincha, nada duele. No sé si queréis preguntar o cómo vamos de tiempo para la siguiente. Bien, sí. Creo que nos hemos ceñido, ¿no? Yo quería haceros una pregunta, coger el micrófono para que se nos pueda... Ahí está, vale, sí, gracias. Quería hacer una pregunta y es que yo he visto mucho teatro en todas las piezas. Me he visto muy reflejado en cada una de las imágenes, de las propuestas, de los trazos, de los volúmenes, pero me gustaría saber qué hay de teatro en tu obra, cómo está el teatro en tu obra, porque yo lo veo, pero me gustaría oírlo por parte del artista, porque hemos oído que ha hablado de lecturas, de performance, pero cómo aparece, de qué manera se desarrolla, si es que es algo previo o es algo que surge. Curiosamente es algo que surge, pero es verdad que se repite, entonces es verdad que está ese aspecto de la escenografía, de la teatralidad, de la puesta en escena, siempre muy presente en mi obra. A ver, entre mis referencias artísticas podría decir que lo que menos me interesa, aunque yo soy artista plástica, que vengo, además yo me reivindico pintora, vamos, la pintura y el dibujo, en cuanto a referencias, sería lo que, no lo que menos me interesa, pero quizás de lo que menos emano. Me interesa muchísimo el cine, me interesa muchísimo la danza y la arte escénica, entonces yo creo que quizá porque no me he dedicado a eso y soy artista, entonces desde la pintura y el dibujo trato todo aquello que no he podido ser, igual que mi madre se ha dedicado toda la vida a cuidar a otras personas mayores, ya ella es mayor y por qué no seguir hilando su propia vida a través del arte. No sé si me explico. En cualquier caso soy una apasionada de la arte escénica, igual que de la música, y no me dedico a ello. No sé si es una manera de sublimar mis frustraciones, por así decirlo, ¿no? Y juguetear desde las artes plásticas atendiendo a la arte escénica o al teatro. Pero específicamente quería, si me podías hablar sobre la acción a la hora de realizar
esas piezas, cómo te involucras como acción. Es decir, yo no veo que ahí tu acción sea pintar. Yo creo que tu acción en cada una de las cosas es la acción de una actriz. Que tiene un desarrollo luego más allá. Pero nunca me meto, o sea, nunca en mi cabeza está la idea de actriz, igual que me remito a mi madre que dice, ni soy artista, ni pretendas que yo sea una artista. Es verdad que a mí me encanta, igual que me encanta estar sola y producir mi obra en soledad, me encanta estar en grupo, en equipo, y yo creo que al emocionarme tanto estar compartiendo con personas, por eso yo he ido haciendo proyectos artísticos colaborativos por un lado, y siempre pienso en el compartir. Quizá ahí también hay algo que quiere romper con la estructura piramidal, que tampoco creo en las estructuras horizontales, básicamente, pero en el tú a tú, donde las etiquetas bailoteen un poco y podamos fluctuar y yo pueda venir a compartir contigo y tú conmigo, entonces en ese sentido sí me gusta llevar la batuta. A ver, pues vengo aquí, comparto, ¿qué me ofreces tú? Pues nos escuchamos, y entonces ahí de manera inconsciente sí se generaría como una especie de performance donde yo soy la actriz, por así decirlo, viéndolo desde fuera. Pero la cocina es una cocina de artista visual, es decir, es de pintora. La cocina suya es... o sea, ella claro, es muy pintora y es muy talentosa en cuanto a las técnicas de bellas artes, ¿no? Incluso tradicionales. No me gustaría que quedara la idea de realmente también un amateurismo en cuanto, desde el punto de vista, digamos, peyorativo, ¿no? De toco todo y tal. No, es una enorme pintora. Entonces conoce las técnicas, de hecho ella es profesora de pintura, ¿no? Claro, eso no lo puede hacer una actriz, a no ser que sea también una actriz pintora. O sea, se pone delante del cuadro y de su caballete y construye. Yo además he tenido, bueno, pues el privilegio, sí, de estar allí metida en el estudio, que no te dejan mucho, ¿no? Y de verla levantarse y de ver trabajar. Estoy intentando dar vueltas a tu pregunta. Claro, su origen es desde ahí, ¿no? Puede tener todas esas motivaciones, esas inspiraciones, pero en esa mesa de cocina o mesa de cocina del arte coge todos esos elementos y lo primero es un dibujo, un collage, un tal. Y luego ya a partir de ahí es verdad que surge todo lo demás, ¿no? Y hay un afán por contar, por narrar. Sí, por narrar y por salirse. Entonces la contadora, la narradora... pero es muy talentosa como artista. Intentando pues hacer ese acto de memoria, de rememoria, de rememoria, especialmente en los tiempos que ahora corren, donde hay tantísima carga de información y que se nos olvida todo. Ahí sí que me vería yo como en el papel de una cierta cronista de su tiempo, de un contexto y de un espacio donde probablemente yo a mi hija no le voy a dejar una herencia material, pero le voy a dejar una herencia en cuanto a historia, en cuanto a raíces, por ejemplo. Y desde ese lugar probablemente yo creé todos mis proyectos artísticos, poniéndome como en el papel de la narradora que cuenta en voz en off toda esta retahíla. No sé si he respondido a tu pregunta o si hemos respondido. Es que es complicado porque realmente como si es verdad que se expande tanto la obra y tienen tanta entidad esas piezas, ¿no?, escénicas, pero claro, cuando te vas al hacer, que yo creo que eso sí que te suele dar más claves, igual que ves que hay artistas que trabajan dentro del ámbito contemporáneo, que ese cuerpo, la performance, la voz, ese trabajo como su punto de origen y su día a día, el día a día en general de María son los materiales. Del material sale todo, o que sea un dibujo, o que sea un collage, ¿verdad? O que sea... Y luego ya
de ahí, igual Es que verdad hay, que la hay base es otros la que pintura y el la base es la dibujo. pintura y el dibujo. En otras no, ves que es la acción, ¿no? Que lo primero que hacen es realmente concebir una acción, un trabajo de cuerpo, por muy, digamos, alternativo, diferente, pero el suyo es ese arranque con los materiales, ¿no? Y luego ya va saliendo todo lo demás, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y por eso puede también recluirse y estar sola haciendo series mucho tiempo, ¿no? O bueno, he dibujos. comisariado también proyectos, pero surge también de una necesidad de la propia comunidad. Es como, bueno, ¿y qué hacemos? Estamos desamparados, pues venga, pues alguien que comisaríe, pues venga, vamos a comisariar. Pues me pongo al frente y montamos esto porque esto tiene que salir para adelante. ¿Y quién escribe? Pues bueno, pues a fuerza de ir sobreviviendo, yo tenía dos opciones. Desde mi situación decir, no creo porque ni tengo medios ni voy a ser capaz, o darle la vuelta a la tortilla y ponerme a escribir, pues hacer propuestas escénicas, pero no por tocar todos los palos, sino por una cuestión de, no sé si de supervivencia, pero porque los proyectos hay que sacarlos para adelante y hay que sacarlos bien. Entonces, bueno, pues nos la ingeniamos. En este caso, pues yo me la ingenio y con lo que tengo, pues intento hacerlo lo mejor posible, básicamente. ¿Alguien más? Hola. Hola. Hola, yo no tengo una pregunta, solo querría deciros que es una experiencia deliciosa escucharos, que ha sido un encuentro maravilloso y que gracias a las dos, a ti María y a ti Susi, por este regalo que nos habéis aportado. Solo quería deciros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vale, déjale. Es que no me gusta el micrófono. Es que si no, no te oyes. No me oís. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias. Me ha encantado, me encanta tu trabajo. Discúlpame, no te conocía. Es decir, me voy contentísima de aquí esta noche. María, bueno, cuidar y crear en comunidad. Yo creo que con eso lo estás contando, se está contando todo. Creo que por eso es esa parte teatral que vemos, porque eres contadora de historias y te remite mucho a tu propia historia, con lo cual te siento muy de verdad. Ha habido un momento, si mal no recuerdo, que incluso has hablado de que ahora quizá era el momento de cuidar de tu madre. Yo creo que en las mujeres, contarnos a nuestras madres, a nuestras abuelas, tatarabuelas, hasta el infinito y más allá, desde esa voz de mujer es muy importante. Y veo cómo proyectas todo eso en tu obra y me ha dejado fascinada y emocionada, lógicamente. Hablar de la tierra, de la raíz, del lugar de donde una viene, que es importante no olvidarlo y conectarse siempre que se pueda, al menos. Creo que de ahí emana tu riqueza, creo. Pues, me has encantado. Muchísimas gracias. Me ha encantado, gracias. Y casi que os voy a tener que dejar porque tengo que coger el tren rumbo a Málaga. Tienes tiempo. Sí. Ah, ¿tengo tiempo? Vale. Alicia me retiene. Sí. Gracias. Bueno, yo creo que sí, que es importante, para mí es fundamental conectarme a las raíces. Se habla, o sea, yo escucho hoy mucho, bueno, hoy no, en general, ¿no? Hablar de la identidad, creo que es importante hablar de las identidades y de los procesos, los tránsitos por los cuales una va pasando en su vivir y en su hacer, en este caso el mío. Entonces, bueno, en esas raíces yo tengo la excusa perfecta para no hablar de los demás y sí hablar desde lo que yo sé, desde lo que controlo, desde lo que yo soy, ¿no? A través del arte. Me gustaría solo decir una cosa más. Si esta presentación sirviera para que María, que en esa disolución suya en la vida,
me dice tantas veces como amiga, ya no como comisaria o crítica y artista, yo ya estoy tan contenta con mis clases, con mis cosas, te voy a enseñar esto, pero ya no quiero hacer exposiciones, ya no quiero compartir, ya no quiero tal. Si sirviera para, por favor, enfatizar y decir, estás en tu mejor momento, y no digo que es que los otros momentos no sirvieran, pero si alguien está leyendo los tiempos ahora del tipo de artista que para muchas personas creemos que necesitamos para el nuevo mundo, si es que se está abriendo una nueva etapa, que sí que parece, ¿no?, que después de la pandemia hemos entrado en un algo que es diferente, que por una parte tiene lo peor del viejo mundo, pero por otra está abriendo una etapa de no querer ciertas cosas, de unirnos, de cambios. Tu trabajo, desde mi punto de vista, y lo digo aquí públicamente, sería el trabajo que estábamos esperando, que queremos, este tipo de obra, ¿no? Entonces, por favor, continúa. Continuaré. Porque es el tipo de trabajo, ¿no?, que quizá todavía hay mucho lastre, ¿no?, de ese artista, ¿no?, todavía instaurado en esos egos, en esa idea del mercado, que tampoco son culpas ni de ellos, sino que es un modelo, ¿no?, que está vigente y en el que te tienes, todos nos subimos, ¿no?, constantemente para poder estar, para poder trabajar. Pero claro, tú has apuntado en esta década y en la anterior, porque llevas 20 años trabajando, hemos recorrido los 10 años, digamos, últimos de María, una pinceladita, pero realmente has sido siempre auténtica, consecuente con esta idea. Yo en todos los proyectos, María estuvo en uno de mis proyectos más queridos, en Las Formas del Alma, hablando de espiritualidad desde su lugar. Ahora también va a estar en otro proyecto que, si todo sale bien, a final de año también se presentará, de estas consignas de espiritualidad. Y ha sido constante, ha sido auténtica, ¿no? Esa honestidad se agradece mucho como artista. Sé que, claro, se corren riesgos y que se pasa mal porque es difícil la subsistencia, ¿no?, siendo tan fiel a estas ideas. Ser artista es un acto de resistencia. Creo que la RESAC también, o este espacio de la jornada, y esta jornada son un acto de resistencia. Probablemente vosotras, las personas que estáis ahí también, igual, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que hay una pasión visceral que me mueve desde por la mañana hasta por la noche, que hace sí, pero que no te diluyas en todo eso, sigue ahí mostrándonos esas cosas. Vale. En cualquier caso, mi contacto está en mi página web, por si alguien necesitase ponerse en contacto conmigo o comentarme lo que sea, suelo responder. Sí, sobre todo para ver su obra, porque es deliciosa, o para ¿no? intercambiar, Cada dibujo, o si tenéis algo que comentarme o lo que sea, estoy... Cómo se transforman los dibujos, y que a mí me pone, claro, esa especie de malformación en la que estaba el dibujo, dónde está el dibujo, qué piezas hay ahora, nunca sabes cuántas piezas hay, porque claro, como están transformadas y están deshechas y son otra pieza, vamos a intentar montar seguramente la capilla otra vez. La capilla septina de Leonora y Remedios, y claro, es un dibujo enorme, una especie de lengua de dibujos, y habrá que rehacerla, buscar dibujos nuevos, porque están por ahí, hombre, están situados y localizados en su sitio, pero vivos. Sí. Sin lugar a dudas. Sin almidón. Con María nunca es nada con almidón. Todo está en funcionamiento. Sí, así es. Sembrados. Pero bueno, una maravilla. Por eso te necesitamos para esta nueva andadura de la humanidad y del resto de seres, ¿no? Me voy con la saca llena rumbo a Málaga, así que nada, que muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias.